Bueno, bienvenidos a la lección 5, modelación de figuras, comparación, secuencia y vistas. En este apartado vamos a aprender a utilizar Mental Cubes para trabajar toda la parte de comparación, secuencia y vistas. Entonces, vamos a continuar retomando un poquito el ejercicio de la sesión anterior sobre la comparación de figuras. El propósito de este apartado es diferenciar las figuras de acuerdo con sus características básicas mencionadas a continuación: forma, tamaño, orientación, para terminar luego un análisis si se trata de la misma figura o no. Ya habíamos dialogado en ese ejercicio que pues, teníamos dos letras L y pues la idea es que por medio del software podemos modelarlas, ¿cierto? Entonces realmente esta primera partecita es para aprendernos los controles de Mental Cubes. La idea es que con el cursor, con el clic izquierdo, vamos a poder manipular los cubos. Entonces es importante que aprendan antes de hacer los ejercicios a manipular pues el software, ¿cierto? Entonces podemos construir la figura, podemos observarla desde diferentes vistas con las flechas. Entonces tenemos las laterales, tenemos la posterior, la frontal, y pues podemos navegar y encontrar pues lo que necesitemos, ¿cierto? Entonces con la letra Z y el mouse podemos rotar y pues desarrollar múltiples posibilidades con el software, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Entonces vamos a continuar ya con el ejercicio de comparación de figuras. Nos aparecen las letras L, simplemente pues vamos a reiniciar. Le damos a empezar, construimos las figuritas de una manera muy ágil. El software nos permite pues hacer ese tipo de trabajo, ¿cierto? Al igual podemos manipular las cámaras y pues utilizar otro tipo de vistas para agregar cubos en diferentes ángulos. Lo importante es que podamos efectuar cada uno de los movimientos de una manera sencilla y pues esto se logra por medio de la práctica. Este software sí, para que sea efectivo debemos trabajarlo un poquito antes de cada sesión de ejercitación. Listo, entonces pues ahí ya tenemos recordar la navegación, flechas, flecha arriba, vista posterior, flecha abajo, vista frontal, flecha a la izquierda, vista lateral, que podemos pues dejar de esta manera con ASWD, que es como nuestra parte de navegación. Volvemos a la posterior y ahora vamos a observar la derecha. ¿Listo? Entonces pues de esta manera podemos observar de una manera muy sencilla todas las vistas que tiene esas figuras. Entonces pues la idea es que por medio de las rotaciones de la cámara podamos hacer un análisis más detallado de las figuras, ¿cierto? Entonces es que las observemos y pues obviamente se pueden manipular. Entonces vamos a continuar, reiniciamos el software, cambiamos acá donde tenemos la secuencia de rotaciones. Este ejercicio pues es ya repetido del video anterior, donde tenemos los cubos que conformamos la L invertida, ¿cierto? En este caso pues está girando 180 grados, ¿cierto? Entonces 180 grados prácticamente es girarlo a este lado, ¿cierto?
Entonces si lo volvemos a girar 180 grados vamos a obtener la figura original. Entonces vamos a velar el ejemplo y pues vamos a anotar que pues es la L invertida, prácticamente, o sea, reflejada. Reiniciamos el software, cambiamos secuencia de rotaciones, vamos a omitir este ejercicio debido a que lo desarrollamos en la lección anterior. Entonces los que hemos repetido son para poder recordar la navegación dentro del software. Entonces cambiamos de diapositiva y aquí ya entra un tema muy bonito, que es el sistema diédrico que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta lo visto en las secciones anteriores, se analizarán las figuras por medio de sus vistas, para expandir la percepción que se tiene de la figura. Hay que tener en cuenta que se usará el sistema diédrico de convención americana, el cual se describe a continuación. Entonces, pues en este caso tenemos la vista frontal o alzado. Entonces ahí podemos observar por medio del cursor, en las diapositivas ustedes pueden señalar con el cursor y ahí van a poder generar pues los nombres de cada una de estas, ¿cierto? Entonces tenemos frontal, vista superior o planta, vista inferior, perfil derecho o vista derecha, vista posterior o vista trasera, perfil izquierdo o vista izquierda. ¿Listo? Entonces pues vamos a manejar un poquito los dos conceptos alternadamente, entonces para referirnos a lo mismo. Entonces el truco de este gráfico es interpretar todas las figuras como si las metiéramos dentro de un cubo y en las caras proyectáramos lo que se observa de manera ortogonal en la figura en el lado donde ya pues está representada la figura, sea alzado o el perfil izquierdo o derecho. Entonces es una manera de representar los objetos de una manera muy sencilla. Entonces vamos a observar ahora cómo vamos a trabajar eso en Mental Cubes. Entonces bueno, aquí tenemos nuestra linda figura del Tetris. Entonces, para el desarrollo de ejercicios basados en vistas se debe ubicar la vista frontal alzado y a partir de ella expandir la figura como si se tratara de un cubo. Entonces bueno, aquí en Mental Cubes vamos a operar de una manera muy rápida. Vamos a construir la vista frontal. Y pues de esta manera pues vamos a poder obtener el referente, ¿cierto? Entonces siempre partan de la vista frontal cuando vayan a desarrollar las figuras. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por la parte derecha. Recuerden que utilizamos la flecha derecha y nos muestra directamente lo que se va a observar, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que son dos cuadritos de manera vertical. Vamos a pasar a la cámara posterior, la ajustamos por medio de la WASD, ¿sí? Entonces podemos observar la figura, la vista posterior, ¿cierto? Si nos desplazamos con la flecha izquierda, vamos a observar dos cubitos, ¿cierto? Entonces, obviamente podemos manipular con el eje Z y pues vamos a ver cómo aparecen dos cubos verticales, muy similar a la parte derecha. Obviamente eso cambia en función de varias figuras, porque no todas tienen esta misma característica de la S del Tetris. Entonces es una manera de observarlas. ¿Listo? Entonces, pues de esta manera, por medio de la navegación podemos llegar a las demás vistas y demás, y pues analizarlas de una manera más precisa. Entonces, así es como vamos a utilizar Mental Cubes. Recuerden, presionamos Z y podemos navegar en diferentes ángulos para observar la figura. Entonces, pues en este caso, pues damos por terminada esta sesión.
y espero que haya quedado bastante claro cómo utilizarlo para observar cada una de las vistas. Entonces, recuerden partir de la vista frontal y a partir de eso desplegar las más básicas. Ya con que desplieguen unas dos, ya uno puede hacer una aproximación de qué figura es la que me están solicitando en los ejercicios. ¿Sí? Entonces yo recomiendo que observen la frontal, las laterales, y yo creo que ya con eso podemos determinar dentro de las posibilidades de los ejercicios cuánto, o sea, cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar las más importantes y las que nos pues ayudan a resolver el problema de una manera muy efectiva. Entonces vamos a dejar las sesiones aquí y muchísimas gracias.